saluda con mucho gusto Aline Urbiola. Bienvenidos a Contrastes. Desde la puesta en operación del Instituto de Salud para el Bienestar INSABI el 1 de enero de 2020 han surgido muchas quejas de parte de los derechohabientes del extinto Seguro Popular, debido a que aseguran que desde comienzos del año les están cobrando servicios que antes eran gratuitos. De ahí nuestras preguntas del día. ¿Qué reglas de operación financiera tiene el INSABI? ¿Quién los va a cubrir estos gastos de operación? ¿Cómo lo van a hacer? Bueno, pues todas estas preguntas nos las van a responder nuestros panelistas, a quien hoy doy la bienvenida. El doctor Héctor Hernández Llamas, especialista en salud del INSABI. Rodrigo Medinilla, economista de salud y políticas públicas, y también la doctora Marcela Bravo, analista política. Y ahora sí, regresando a nuestro tema, les repito nuestra pregunta: ¿qué reglas de operación va a tener el INSABI? ¿O tiene? Bueno, la gran modificación que se hizo a uno de los títulos de la Ley General de Salud tenía que ver precisamente con lo que formalmente existía, era el Sistema de Protección Social en Salud. El Seguro Popular nunca existió como tal. La denominación pésima de la operación de un buen diseño de un sistema de protección social en salud. Yo quisiera distinguirlos, hago énfasis en ello, porque son dos cosas sustancialmente diferentes. Voy al grano. El Sistema de Protección Social en Salud estableció, homologando como para el Seguro Social los trabajadores pagan, el patrón paga, y el Estado mexicano aporta lo denominada cuota social. El ISSSTE lo homologó. El empleado del gobierno federal paga. Su patrón, el gobierno federal, paga. Y el Estado mexicano aporta una cuota social. Cuando diseñamos el Sistema de Protección Social en Salud fue lo que hicimos, homologarlo. Había una cuota familiar, y la cuota familiar es una visión progresista y solidaria. Los que no podían no pagaban. Y hay gente en este país que no tiene seguridad social y que sí puede hacer un pago ajustado a su capacidad de ingreso como cuota familiar. Lo hacen los trabajadores del apartado A, del 123. Lo hacen los burócratas del apartado B. En fin. Y luego estaba lo que denominamos aportación solidaria. Una parte la federación, la otra parte el Estado. Y la cuota social igualito que todos los demás. A finales del 19, el año pasado, solo 22 millones de mexicanos no tenían cuota social en este país. Solo 22 millones. Ahí está el dato duro. Y eso estaba fácil de calcular cuánto se requeriría para que todo el mundo tuviera la cobertura universal por eso que está plasmado para todos los que tienen seguridad social. Es decir, que 22 millones de personas no tienen ni seguridad privada, seguro privado, ni seguro público. Pues aquellos no tenían lo que se denominaba acceso a la salud. No estaban ni en el Seguro Social, ni en el ISSSTE, ni en el Sistema de Protección Social en Salud. Faltaban 22 millones. 22 millones. 22 millones que no logró atender el Seguro Popular y que debió haber, que la perspectiva era que lo lograra atender. Si me permiten, para poder abordar un poquito el tema, lo más interesante sería definir cuál es el problema público, ¿no? O sea, y para ello me remito a una gráfica que en su momento el doctor Julio Frenk presentó cuando hizo la comisión de la OMS y en la cual se empezó a hablar de la protección social en salud. Es una gráfica que todos y todos debemos de conocer, que es un rectángulo. Abajo, en la base del rectángulo, tenemos la población y sobre el eje Y, o sea, lo que sube, tenemos los padecimientos. El objetivo es cubrir todo ese rectángulo. Si tenemos a toda la población que cubra con todos los padecimientos, logramos una universalización de los servicios de salud. ¿Cuál es el gran problema? Que tenemos restricciones. La principal, la restricción financiera. O sea, es muy difícil poder cubrir todo. En ese sentido es que se hace en el 2000 la reforma para plantear el sistema de protección social en salud, donde justamente se traza una nueva línea. Antes únicamente el 40% de la población tenía cubiertas y teníamos un grave problema. Nuestro derecho a la salud estaba asociado al derecho al trabajar. Es decir, las únicas personas que trabajaban de manera formal, como bien comentaba el doctor, sí tenían acceso para la cobertura de todos los problemas. Pero ¿qué pasaba con este 60%? Sí, para todos los problemas. En su gran mayoría. O sea, son los grandes mitos. Entonces, el gran reto es cómo maximizamos
la distribución de recursos para alcanzarlo. La nueva administración tiene un eslogan donde hablan de que el Seguro Popular no fue ni seguro ni fue popular. Los datos demuestran un poquito que sí era un seguro, o sea, como bien describió parte el doctor ya su funcionamiento. Popular sí, no para todos, desgraciadamente. Teníamos que sacrificar muchas de las enfermedades que podríamos tener en aras de la protección y el 20% de la población a la cual no pudimos acceder. No sé. Es que aquí la pregunta, pues, que nos tenemos que plantear para empezar, creo yo, es si valía la pena borrón y cuenta nueva. Es decir, si el Seguro Popular, llámesele así, bueno, porque no era su nombre exacto, era de darle carpetazo y ya, y volver a empezar con algo nuevo. Y además nos debemos preguntar si esto es algo realmente nuevo. ¿Sí? Esa es la segunda pregunta más interesante. Más importante. Entonces, yo le plantearía a la mesa, ¿no? Pensamos que el Seguro Popular estaba funcionando mal, ¿sí o no? Yo, para empezar, pienso que sí estaba funcionando en algunos aspectos, pero había contradicciones muy serias. Funcionaba. Sí, exactamente. Es decir, no logró sus objetivos en los años en los que estuvo funcionando y además tenía irregularidades administrativas, había muy serias, muy serias. Ni discutirlo. Sí. No todos, pero sí hubo gran cantidad de corrupción que le dio el traste a un sistema al instrumentarlo mal, una forma viciada de operarlo. Eso es muy cierto. Si me permite un comentario, Marcela, con todo respeto. Hicimos el planteamiento en el 2003, dijimos, ¿cuánta gente no tiene seguridad social en este país? Lo hicimos con los mejores números de que disponíamos y las proyecciones del Consejo Nacional de Población y dijimos, en 7 años vamos a lograrlo. Y sabíamos 14%. Sabíamos, teníamos una visión estratégica, no de corto plazo, no, vamos a lograrlo. Y se señala, pero es que no lo logró. Pues no había manera de predecir que en el 2008 iba a haber una gran recesión en el mundo capitalista y que todos los paisanos que estaban en Estados Unidos y que se regresaron porque ya no había chamba en la industria de la construcción y no tenían seguridad social, regresaron al país. Era materialmente imposible. ¿Qué era la solución? Y aquí lo han apuntado ustedes dos. Y ese límite sigue existiendo para el INSABI, La limitación estructural de que no hay dinero disponible para ir más allá de lo que, con todas las dificultades y pillerías que en algunos casos lamentablemente se presentaron en algunas entidades federativas, no hay manera que alcance, pues. ¿Cuánto se necesitaría para que alcanzara? Pues depende, mira, yo le hago los cálculos muy rápidos y esa es una de las ventajas que tiene el sistema de protección social en salud. Me dice, oye, Héctor, ¿cuánto cuesta atender a los 72 millones que no están ni en el ISSSTE ni en el Seguro Social? Muy facilito. 72 millones por 3.400. Que es la cuota ¿Por qué solidaria. 3.400? Es la cuota social más 1,5 veces la aportación solidaria federal y media vez la aportación social estatal. Los estados sabían cuánto tenían que ponerle. ¿Y quién no iba a estar sujeto a negociación. ¿Quién estaría responsable para pagar esa cuota de 3.400? Es la composición que le decía. Una parte, la sexta parte, perdón, o sea, como 500, 600 pesos, la entidad federativa. Eso fue uno de los grandes éxitos, de la reforma que entró en vigor en el 2004. Todos los estados, le entraron con su cuerno, cosa que no hacían. Pero, segundo, doctor, nada más aclarar un aspecto. Usted habla de que no es negociación política. En el 2004, por supuesto que hubo negociación política. Pero por supuesto lo construimos con mucho cuidado. Y ahorita la vuelve a ver. La vuelve a ver. Entonces, retomando un poquito la pregunta que usted no decía, en año. ¿valía la pena cortar de tajo el Seguro Popular? Yo no lo entiendo tan cortar de tajo. Yo sí lo entiendo como una evolución. Y para poder afirmar esto, recurro un poquito a la teoría de los sistemas de salud. Hay que recordar que en los años 80 hay todo un ejercicio en el sistema de salud mexicano para descentralizar los servicios, para empoderar a los sistemas estatales, que desembocó en 2004, ya cuando los estados todos dijeron estamos listos, pero fue negociación y los estados son quienes proveen el servicio. El gran tema ahorita estamos en un proceso, yo no le quiero llamar de retroceso, o
sea, le quiero hablar, a lo mejor ese 20% que no se logró atender, sí necesita una visión centralista, una Secretaría de Salud que ya no nada más sea la normativa, que ya no nada más sea la garante institucional del ejercicio del derecho de salud, sino que también brinde los servicios de salud directamente. ¿Por qué es importante? Por la gran heterogeneidad que hubo en los resultados que tuvo el Seguro Popular. O sea, dependía mucho la calidad del servicio que tú recibías según el estado en el cual tú vivías. Hasta la fecha. Y eso es lo que yo entiendo, porque no hay todavía un documento, y ya invitamos a las autoridades que ya hagan un documento sólido, cuáles sean los procesos, yo entiendo una de las características que busca eliminar con la nueva creación del INSABI, homologarlos, y que si tú tienes X padecimiento en Chiapas, sea lo mismo tu nivel de atención que si te lo ofrece Nuevo León o si te lo ofrece la Ciudad de México. Regresando yo a la pregunta central, Héctor, ¿cuánto se necesita para que con todas las limitaciones y lo que alcanzaba y lo que con mucho profesionalismo y principio ético y franqueza y honestidad se dijo, se cubre esto, señores, porque no hay para más? Faltan, es muy fácil, digamos, 22 millones por 3.400, son 70,000 millones de pesos anuales cada año, no ahorita los 40. se asignaron 40,000 Pero millones. eso se van a acabar en un año, ya se soplaron, se fueron. Ojalá y no sean para gastos de operación, ojalá y sea para equipamiento y mejorar la infraestructura, pero eso el próximo año no habrá. Sí, según entiendo, es que desgraciadamente no está el documento por escrito. Según lo que comentaba hoy el presidente, no desaparece el fondo catastrófico, cambia de nombre y va a seguir habiendo una aportación directa. Es el 8%. Entonces, el 8%. O sea, pero eso, ¿cuánto toda esa necesitamos? Bolsita que se el hizo, 10%. Esa bolsita que se hizo, Rodrigo, hay que preguntarse por qué estaba ahí. Yo les voy a decir por qué estaba ahí, supongo. Una, se dejó de ejercer el 2% en infraestructura. Otro es el 1% que hicimos de previsión presupuestal. Y otro que le deben un dineral a los estados porque no les pagaban los fondos de protección de gastos catastróficos. Seguramente en esta revisión que están haciendo de cuentas, uno, del noreste, me deben 103 millones de pesos del seguro de siglo XXI. Otro, del noroeste, me deben 57 que no me han pagado de fondo de gastos catastróficos. Ahí está. Eso estuvieron en el último año de la administración de Peña Nieto, y no sé cómo haya sido en el año pasado, el hecho es que los recursos no fluyeron. Sí. Hay que estudiar los flujos y la construcción. Para empezar, el fideicomiso no es solo de fondo de gastos catastróficos. Ese es un esquema de aseguramiento público que hicimos. Marcela. Típico, con la visión actuarial y las bases actuariales que eso requieren. Le metimos dos cosas más, el 2%, y el 2% no fue idea nuestra. ¿Saben de quién fue idea? De los senadores en aquel entonces, los menciono, Genaro Borrego, Demetrio y Miguel Ángel Navarro, que actualmente preside la Secretaría de Salud y Seguridad en el Senado. Miguel Ángel fue clave para decir, a ver cómo vamos a atender a la gente que no tenemos seguro. Póngasele el 2%. Y el 1% de previsión presupuestal, pues es actuarial, Rodrigo, no sé, las fluctuaciones. ¿Qué pasó el año pasado? Se fue para arriba el dengue. Ay, es que no fumigaron. Bueno, pero es que es muy complicado desde la federación también tú bajar dinero a los estados si no te comprueban los gastos. O sea, ahí estábamos atorados y eso es un gran tema federal. Sí, sin duda. O sea, muchísimos de los estados utilizaron como caja chica el Seguro Popular y no comprobaban. Entonces, si la comisión no da el dinero, mal. Y si la comisión da el dinero para que un gobernador decida hacer un equipo de fútbol o financiar alguna campaña política, pues más mal aún, ¿no? Entonces, realmente esos son los retos de que sí encontramos que no funcionaba en el Seguro Popular. Sí. Entonces, ¿habría que cambiar de modelo? No, habría que evolucionarlo. Pero se está cambiando el modelo. Es muy difícil evaluar, ¿eh? Es muy difícil evaluar. Había que cambiar a los comisionados. Eran los que había que cambiar, que no hicieron su chamba. Sí. Pues claro, eran los que no estaban al pendiente o atacar la corrupción, ¿no? Pero eso, esa era su tarea. Su principal tarea era ver que ese dinero que se estaba destinando se aplicara correctamente y que no hubiera corruptelas. Todos. Eso tiene que ver. Pero espérate.
yo quisiera añadir una cosa por lo que es muy difícil evaluar si va a alcanzar el dinero o no va a alcanzar el dinero. No, Es no que, va a alcanzar. sí, pero la cuestión es de que no podemos saber ahorita porque se echó a andar el INSABI, todavía no tenemos reglas operativas, ¿no? Y las noticias que tenemos confunden mucho, hay mucha mala información porque ni siquiera distinguimos los niveles de atención, el primero, el segundo, el tercer nivel. El tercer nivel de salud va a seguir funcionando como venía funcionando. Se trata, creo yo, o así entiendo, el nuevo modelo de los cambios en el primero y segundo nivel que se habían descentralizado y que ahora se quiere con este nuevo modelo volver a centralizar. Ahora, aquí la pregunta ¿es mejor la centralización de la oferta de salud pública que deben otorgar los gobiernos o no? Precisamente hablando sobre estas operaciones que comentan, vámonos con nuestro primer contraste, porque Juan Antonio Ferrer, precisamente director del INSABI, dijo que no hay desabastecimiento de medicinas y tampoco existen fallas en la operación inicial del instituto. No hay desabasto, lo que hemos detectado es que más bien pues hay algunos servicios subrogados para que la iniciativa privada surta medicamentos en ciertos hospitales. Cuando se ve que hay desabasto, pues acuden al gobierno federal. Esto es lo que dice el director del INSABI. ¿Qué es lo que piensa? Mire, yo lo que pienso es que no se entiende bien lo que dice y la gente se confunde. La idea del nuevo modelo, creo yo, es que ya no existan las privatizaciones que se estaban dando en el viejo modelo. La pregunta aquí es, ¿eran malas las privatizaciones que se estaban dando posibles? No necesariamente. A ver, la primera pregunta es, espérate, déjame terminar. Sí. Esta idea por no se me va, mayor de 60 años se me va. Ahí vamos, usted ya mayor de 60 años. Sí, bueno, pero a mí sí se me va fácilmente. La idea es, hay países que tienen centralizados su oferta de salud pública y les funciona muy bien. En Francia, en España, hay países que los descentralizan, como Suecia, y les funciona también bien. No es nuevo querer centralizar la oferta de salud, es viejo como el sistema revolucionario que centralizó la oferta de este tipo de servicios que no estaban centralizados en el siglo XIX, en la época porfiriana, y en el siglo XX, con la institucionalización de la revolución, se da la centralización de este tipo de oferta. Sí, pero espérate un momentito. La idea es... Un momentito. La descentralización empieza en época priista todavía, empieza con Cedillo y se sigue en los... empezó con Soberón. Un poquito antes. No, en el 84 Pero empezó. viene el nuevo federalismo, la descentralización creo que se da intensamente con Cedillo y el Seguro Popular aparece en la época panista. El maestro Cumuete no descentralizó nada. La centralización no empieza ahorita, la recentralización empieza con Peña Nieto. Y lo que hace este gobierno es empujarla plenamente en lo que se refiere a educación, a salud, en fin, a un montón de asuntos. Y hay que ver qué intereses hay detrás de esta centralización. Pido la palabra atentamente y prometo Por favor, doctor. ser rápido y concreto. Tenemos 72 millones de mexicanas y mexicanos que no tienen seguridad social. No hagamos caso a las cifras que reporta de derechohabiencia el régimen ordinario del Seguro Social, porque no son confiables. Otorguemos que IMSS Bienestar a 14 atiende 12 millones. Entonces, hay 72 millones de mexicanos que hay que atender en salud. Y se aspiró a tener, se dijo, un sistema único. Y vamos a acabar con 4. Uno es el IMSS Bienestar, que yo con todo respeto ya no hablo de niveles. Los niveles son de Level y Clark del siglo pasado. Eso, permítame, Rodrigo. Y el IMSS Bienestar es uno de los sistemas que termina hasta sus hospitales regionales, que lo único que ofrecen son las 4 especialidades básicas, pues. No más. ¿Quién sabe cómo le vaya a hacer una persona de esos 12 millones que atiende IMSS Bienestar, que ya no le resolvieron en el Hospital Regional de San Cristóbal de las Casas o en Altamirano, Chiapas? ¿Quién sabe? Eso es uno. Sistema 1. Sistema 2. INSABI adherido, ya están unos. INSABI no adherido, otros. Ya van 3. Y luego los que no son ni IMSS Bienestar, ni eran servicios descentralizados, que hay un montón en este país. Los hospitales civiles
uno emblemático que todos conocemos y que Y precisamente, es de referencia, doctor, el Civil de Guadalajara. Ahí tenemos los estados que son panistas y que están sumados al INSABI, pero sin perder el control Sí, de operaciones. el Insabi Teflón, le digo yo, porque ese no se pegó. ¿Se fijan? No fueron todos. Al principio se pensó que todos los estados panistas... ¿A qué acuerdos dicho que llegaron? Vamos a ver los que no se... los que no sí adheridos. se... No, los que sí se adhirieron. Los panistas que sí se adhirieron fueron Yucatán, Querétaro, no es exactamente panista, pero Durango y Quintana Roo. Finalmente sí se adhirieron. Los demás estados panistas, Baja California Sur, Guanajuato, en fin, ahí los tuvimos, sí, quedaron sin adherirse, ¿no? Sí tienen que firmar, pero no se adhieren. Quiere decir que siguen conservando el control de su sistema estatal. de su sistema estatal. Pero hubieron otros estados no panistas que tampoco se adhirieron, que es Jalisco, que es Nuevo Michoacán, que es Nuevo León. que es Nuevo León y es otro, se me está yendo uno. Creo que fueron 5. Entonces acabamos, en Mire, lugar de con justamente uno, los tenemos en pantalla. Están los adheridos y también están los sin convenio A y Coahuila, sin IMSS un prista, el Coahuila. Y Fue el- que es bien fue el- peligroso esos 5 porque no tienen tampoco IMSS Bienestar. O sea, Claro. no se están adhiriendo al INSABI, o sea, quiere decir que quiero entender yo que van a jugar con la regla vieja y en su lugar no tienen IMSS Bienestar. Ahora, los niveles de atención, si bien es cierto es que son planteados en el 50, no es peccata minuta. O sea, tenemos que pensar justamente desde la atención primaria a la salud, que ese fue el foco y una de las grandes críticas que se le hizo al Seguro Popular, no se planteó desde la atención primaria de la salud, sino del segundo y tercer lugar, con una lógica. Son quienes más empobrecen a la población y ahí es donde tenemos que actuar primeramente. Ahora, el que la nueva apuesta de la administración retorne alma ata, retorne ese espíritu de la atención primaria de la salud, no necesariamente es malo. O sea, No, yo lo veo creo muy que bueno. creen que podemos convivir en los dos sistemas y como usted bien lo dijo, doctora, no tenemos que leer el INSABI como un borrón y cuenta nueva, por más que de los dos lados se busca plantear de esa forma. O sea, tanto los funcionarios actuales como los funcionarios que hacen una defensa a ultranza, dicen, no, es que están borrando. No, Es espérate. que el sistema se politiza totalmente. Y- Entonces es muy y difícil. si una gran ventaja había tenido el sector salud, considero yo, versus el resto de los A sectores, ver. es que la politización se había mantenido al margen. O sea, no es lo mismo que en educación. En educación sabemos que desgraciadamente las cuotas políticas son muy fuertes. En salud, todos los profesionales de la salud entendemos una premisa. Estamos hablando de vidas humanas, no estamos hablando de sillas. Entonces, de financiamiento. el esfuerzo es justamente en ese sentido. O sea, yo coincido con usted, la gran diferencia entre los dos es, vamos de un sistema federalizado a uno centralizado. Preguntabas, ¿cuánto necesitamos? El presidente cita mucho que quiere un modelo como el de Canadá. En un principio eran los países nórdicos, alguien le dijo, ¿sabes qué? Esos no, porque sí son federalizados. Entonces se fue a Canadá y se fue también al National Health Service Pues que tampoco es, Rodrigo, porque en Canadá los hospitales son proporcionados la por literatura. ¿Sería más por bien como servicios en privados. Estados dice- Unidos, que esté el También, Obamacare? No, el Obamacare no es otra cosa. En Canadá, quienes proveen los servicios son hospitales privados operados por fundamentalmente organizaciones no gubernamentales. Financiados por el gobierno sí, en pero un el que lo provee no es un A lo que burócrata. voy es, necesitamos Y el alrededor National del Health Services, 10% los del GPs, PIB. tú, Rodrigo, O sea, el 10% del PIB es lo que se necesita. Eso es como el para 8% del PIB que para dicen los poder nuestros. realmente llegar. Actualmente rondamos 3 y pico. el 3 y pico. El reto es mayor. Es llegar. No solamente es el 20%, es el 20% de los más alejados. O sea, tú cuando hablas de una cobertura universal, tiendes y generalmente levantas bandera con el 90%, porque son los con las capacidades instaladas a donde puedes llegar. Ese es algo bien interesante que propone el INSABI también. Ya no vas a necesitar afiliar. O sea, ya no necesitas Ese es un cambio operativo muy grande. importante. O sea, se presenta el padecimiento y tú te presentas al médico. ¡Qué padre! O sea, porque si no, no quiere decir que se te negara la atención. Era que además a la familia de ponerle el estrés que tenían de un paciente enfermo, ve, saca las copias, ve, regístrate. ¿Cuáles son los gastos trámites ve- burocráticos? Eran muy elevados. El porcentaje de gastos Ahí lo tiene. administrativos Yo- era- Bueno, Héctor, muchísimas gracias.
Gracias, se nos acabó el tiempo. Hombre, que nos vuelvan a invitar. Sí, por favor. Otra vez, un capítulo 2 de este entrando en programa. calor. Muchas gracias a ustedes por habernos acompañado. La doctora Marcela Bravo, Héctor Hernández, el doctor, y también Rodrigo Muy bien. Mendinilla. Muchas Muchas gracias por gracias, haber estado con doctora, nosotros en muchas esta gracias, mesa doctor. de debate y a ustedes por habernos visto en Contrastes. Mañana lo esperamos con más información. Hasta luego.